Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro primero, capítulo 43, Dios es infinito. Como quiera que según los filósofos enseñan, lo infinito sigue a la cantidad. Es imposible atribuir a Dios la perfección de infinito causada por la multitud, porque ha quedado demostrado que no hay más que un Dios que no admite composición de partes o accidentes. Tampoco puede atribuírsele la perfección de ser infinito en razón de la cantidad continua, ya que es incorpóreo. En consecuencia queda solamente por averiguar si le conviene ser infinito por razón de una magnitud espiritual. Esta magnitud espiritual se considera bajo dos aspectos, en cuanto a la potencialidad y en cuanto a la bondad o perfección de la propia naturaleza. Se dice en efecto que una cosa es más o menos blanca en la medida en que su blancura es completa. Se aprecia también la magnitud del poder por la grandeza de la acción o de los hechos, pero de estas magnitudes una es consecuencia de la otra, porque por el hecho mismo de que un ser está en acto es activo. Por lo tanto, en la medida en la que está completo en su acto, así es el modo de la magnitud de su virtud. Y así concluimos que las cosas espirituales son grandes en la medida en que son perfectas. En este sentido dice San Agustín: en aquellas cosas que no son grandes por la masa es lo mismo ser más grande que ser mejor. Debemos, pues, demostrar que Dios es infinito conforme a este modo de serlo, pero no tomando infinito en un sentido de privación, como sucede en la cantidad dimensiva o numeral, que en efecto de suyo ha de tener un fin, y por eso se llaman infinitos los seres que no lo tienen, porque se les privó de lo que naturalmente debían tener. Por esta razón, el infinito en ellos significa imperfección. En Dios, por el contrario, se ha de entender el infinito solamente con sentido negativo, porque no hay término ni fin en su perfección, sino que es el ser perfectísimo. En este sentido, por lo tanto, se debe atribuir a Dios la infinitud. Todo ser naturalmente finito está determinado a un cierto género, pero ha quedado demostrado que Dios no está bajo ningún género, sino que su perfección contiene la perfección de todos los géneros. Por lo tanto, Dios es infinito. Todo acto inherente a un ser recibe la perfección del ser al que se inhiere, porque lo que está en otro está según el modo del sujeto. Por consiguiente, el acto que no existe en ningún ser no tiene término. Por ejemplo, si hubiese una blancura existente por sí misma, su perfección no sería completa mientras no tuviera todo lo que pudiese tener de perfección de la blancura. Ahora bien, Dios es un acto que de ningún modo existe en otro, porque ya se ha probado que no es forma en ninguna materia, ni ser inherente en alguna forma o naturaleza, porque Él es su ser, como antes se ha probado. Resulta pues que es infinito. Entre las cosas hay algunas que únicamente son potencia, como la materia prima, alguna que es solamente acto, que es Dios, y otras que son acto y potencia, como son todas las demás cosas. Pero como la potencia se denomina por el acto, no puede rebasar el acto considerada en cada una de las cosas, ni tampoco en absoluto, y en consecuencia, por ser la materia prima infinita en su potencialidad, hay que concluir que Dios, acto puro, es infinito en actualidad. Un acto en tanto es más perfecto en cuanto tiene menos mezcla de potencia, de donde todo acto con mezcla de potencia tiene una perfección limitada,
y en cambio el que no tiene mezcla de potencia no tiene límites en su perfección. Pero Dios es acto puro, sin potencialidad alguna, como arriba se ha probado. Es por tanto infinito. El ser considerado en absoluto es infinito, porque puede ser participado de infinitas maneras. Si pues un ser determinado es finito, ha de ser limitado por algo extraño que de alguna manera sea su causa. Pero el ser divino no puede tener causa, porque es necesario de por sí. Luego su ser es infinito y él mismo infinito. Todo lo que posee una perfección es tanto más perfecto cuanto más plenamente participa de dicha perfección. Mas es imposible encontrar, ni siquiera pensar, un modo más perfecto de poseer una perfección que el del ser perfecto por su esencia, y cuyo ser es su propia bondad. Tal es Dios. Por consiguiente, de ningún modo puede pensarse algo mejor y más perfecto que Dios. Es pues infinito en la bondad. Nuestro entendimiento se extiende en su operación hasta lo infinito, y una señal de esto es que, dada una determinada cantidad, nuestro entendimiento puede concebir otra mayor. Ahora bien, sería inútil esta ordenación del entendimiento al infinito si no se diera un inteligible infinito. Es necesaria pues la existencia de un ser inteligible infinito, que sea el mayor de todos los seres, y a este ser llamamos Dios. Dios es pues infinito. En efecto, no se extiende más allá de su causa. El efecto no se extiende más allá de su causa, y nuestro entendimiento no puede venir más que de Dios, que es causa primera de todo ser. Por consiguiente, no puede nuestro entendimiento pensar algo más perfecto que Dios. Sí puede, por lo tanto, concebir un ser mayor que todo ser finito. Queda en conclusión que Dios no es limitado. Una virtud infinita no puede estar en una esencia limitada, porque todo ser obra por su forma, que es o su esencia o una parte de su esencia, y la virtud designa el principio de la acción. Ahora bien, Dios no tiene una virtud activa limitada, pues mueve en tiempo infinito lo que no puede hacerse sino por una virtud infinita, como se ha demostrado. Concluiremos pues que la esencia de Dios es infinita. Notemos, sin embargo, que esta razón vale para los que admiten la eternidad del mundo, pero aunque no se admitiera, se demuestra todavía mejor la opinión que afirma ser infinita la virtud divina. En efecto, todo agente en tanto es más perfecto en sus operaciones en cuanto determina al acto a una potencia más remota. Es necesario, por ejemplo, mayor poder para calentar el agua que para calentar el aire. Ahora bien, lo que absolutamente no es, dista infinitamente del acto y de ningún modo está en potencia. Por consiguiente, si el mundo fue creado de la nada, es necesario que sea infinita la virtud del Creador. Esta razón tiene también fuerza para probar la perfección infinita de la virtud divina ante los que admiten la eternidad del mundo. Confiesan, en efecto, que Dios es causa de la sustancia del mundo, aunque la consideran como sempiterna, diciendo que el Dios eterno es causa del mundo sempiterno, de la misma manera que el pie, si existiese desde la eternidad, sería causa de la huella, si desde la eternidad hubiera sido impresa en el polvo. Pero admitiendo esta opinión, síguese también que la virtud de Dios es infinita por la razón antes expuesta, porque o hayan sido creadas las cosas en el tiempo, como nosotros afirmamos,
o hayan sido creadas desde la eternidad, como ellos pretenden, nada hay en la realidad que Él no haya creado, por ser el principio universal del ser, y por lo tanto creó sin una materia o potencia preexistente. Ahora bien, es necesario que la potencia activa esté en proporción con la potencia pasiva. En efecto, cuanto mayor es o se concibe una potencia pasiva, tanto mayor ha de ser la virtud activa que la determine al acto. Como quiera pues que una virtud limitada produce un efecto, presuponiendo la potencialidad de la materia, resta afirmar que la virtud de Dios, que no presupone potencia, no es limitada sino infinita, y en consecuencia su esencia es también infinita. La duración de una cosa es tanto mayor cuanto su ser tiene una causa más eficaz. Por lo tanto, aquello cuya duración es infinita necesariamente ha de tener el ser por una causa de eficacia infinita. Ahora bien, la duración de Dios es infinita, pues se ha demostrado que es eterno, y como no tiene otra causa de su ser que Él mismo, necesariamente ha de ser infinito.